Como te decía, aquí fue la primera vez que vine a un concierto al Paraninfo de la universidad, me encontré con Sabia Nueva. Y yo que estaba saliendo de la Ujú. niñez, la adolescencia, encontrarme con el vigor de un momento político fundamental, el tránsito de la dictadura a la democracia, año 80, y era impresionante encontrarme la gente cantando las letras de Sabia Nueva. ¿Qué te dice reencontrarte aquí en este espacio, César? Bienvenido a La Olla Sazón Pública. Muchas gracias. Es una emoción particular la que estoy sintiendo. Primero por ver este ambiente renovado, su mantenimiento se ve que ha dado frutos. Pero al momento que me has llevado con el primer comentario que has hecho, realmente es un momento importante para, para la historia del país, pero también para Sabia Nueva. Vinimos a este recinto con un concierto que lo estábamos preparando bastante tiempo. Las oportunidades de tocar acá eran muy esperadas por otros grupos también. De modo que aquel concierto fue realmente lindo, está en nuestra memoria porque han ocurrido muchas cosas, muchos detalles que han marcado ese momento. Hay músicos que han participado que no eran bolivianos, que estuvieron en escena con nosotros. Hay personas que han estado en el concierto a quienes he conocido años después y que me comentaron detalles de lo que se vivió aquí en la platea y que obviamente nosotros no lo podíamos vivir. Una anécdota que tengo de ese concierto es que yo llegué muy justo a la hora del inicio del concierto y no pude entrar, no pude recorrer este pasillo porque estaba tan lleno de personas sentadas en el piso que tuve que decir, déjenme pasar porque tengo que cantar. Yo soy del grupo. Soy del grupo. Entonces fue un concierto muy lindo, muy participado. El momento era muy especial. Estábamos viviendo el prolegómeno de la dictadura de García Meza, aunque nadie lo sabía, por supuesto, pero veníamos de una etapa en la que se fueron cambiando presidentes rápidamente, ya no se sabía bien lo que estaba ocurriendo, de modo que esa etapa tan inestable, con un rumor de golpe cada mañana, era la etapa que estábamos viviendo, y de pronto estar acá en este escenario con el significado que tiene. La Universidad San Andrés siempre ha generado muchas cosas, muchos movimientos han salido de acá, muchos personajes de nuestra historia han actuado aquí en esta universidad, de modo que presentar un concierto aquí fue muy significativo y obviamente está en el registro de Sabia Nueva como uno de los puntos importantes por lo que fue, por lo que significó, por el momento en que se dio, en fin, por todo aquello. Pues por todo aquello, por aquella significancia fundamental en ese momento histórico y luego a lo largo de la historia de nuestro país. Hoy en La Olla Sazón Pública, amigos, amigas, hermanos, hermanas, vamos a conversar sobre ese género que ha tenido distintas denominaciones en el continente, en el mundo: la canción nueva, la canción social, la canción protesta, la canción política, distintos nombres, pero que independientemente de esas nominaciones han generado tendencias, han generado maneras de encontrar músicos, intérpretes, compositores y compositoras con las luchas de los pueblos, con la gente en el día a día. Y que en ese tránsito entre la dictadura y la democracia significó la canción que simbolizaba esas luchas, la intensidad de este espacio. Para mí fue impresionante en ese concierto de Sabia Nueva, como dice César, era imposible llegar al escenario, había que venir muchas horas antes para encontrarse el espacio para encontrar. Y vamos a conversar de eso, no solo de esa época, sino del recorrido histórico, y nos vamos a ir encontrando con generaciones. César, ¿cómo se conectaba políticamente
¿Cuál era esa disponibilidad política, por decirlo de alguna manera, venirte a hacer canción, comprometerte políticamente, sabiendo en un escenario de dictadura que uno se podía estar hasta jugando el pellejo? Bueno, así fue. Así fue. A partir del 17 de julio de 1980, algunos nombres empezaron a ser, algunas personas, perdón, empezaron a ser buscadas, muchas dirigentes sobre todo, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, trabajadores y algunos nombres del campo artístico. De modo que es verdad que nos jugábamos mucho en la época, pero era un deber hacerlo, no se podía estar fuera. Yo creo que la música popular es un compromiso primero con la ética, y esta ética te dice que no puedes estar al margen de lo que está ocurriendo. Estar al margen de lo que está ocurriendo es como, siempre pienso en aquella milonga de Atahualpa Yupanqui que dice: poeta, si le cantas a la luna por cantar nomás, no estás haciendo bien tu canto, tienes que comprometerte. ¿Y con qué se compromete el canto? Pues con la aspiración de la gente. En ese momento aspirábamos a tener un poco de oxígeno para respirar libremente y poder desarrollarnos con amplitud, con libertad, y no había. Era un miedo sordo que estaba en todas partes. Y claro, esto se hizo más evidente después del 17 de julio del 80, cuando evidentemente la gente empezó a ser detenida, la universidad fue intervenida y por mucho tiempo, porque los estudiantes comentaban cómo sentían que alguien en la clase estaba solo para ver, para escuchar, para verificar que alguien diga algo o comente algo, etcétera, de modo que tenían gente infiltrada dentro de la universidad, en las clases de la universidad, de modo que esto iba generando un miedo sordo, como digo, que no se expresaba de otra manera, sino solo teniendo miedo, por decir. Y en ese contexto, mira, voy a traer a colación la afirmación de una persona que, estando nosotros, quiero decir yo y mis hermanos, en una entrevista radial hace poco tiempo, llamó a una señora y dijo, refiriéndose a esa época, dijo: ustedes nos le dieron salida a nuestras emociones. Y yo creo que ese es el sentido que ha tenido la música popular en la época, y lo sigue teniendo. Dar una orientación para mirar hacia algún lugar posible de llegar. Dar una esperanza, dar una emoción a la gente. Creo que, siempre lo digo, el arte trabaja con las emociones, y las emociones de la gente son todo este conjunto: el miedo, la esperanza, la alegría, etc. Esta conexión es fundamental, ¿no? Es fundamental. Conectar con la gente, y a través de la música, de otras expresiones, pero en ese momento la música muy intensamente, la capacidad de expresar el momento político, de decir, de gritar a través de acompañar las canciones, realidad, esa voluntad política. Yo quería preguntarte, en ese acompañar, en la universidad había una efervescencia política muy fuerte, pero ¿qué pasaba con la población que no estaba en la universidad, los jóvenes de barrio? ¿Había una conexión? ¿Cómo era el trabajo de ustedes en ese entonces? Pues mira, en la época era muy posible llegar a los barrios. Yo recuerdo mucho un concierto, quizás de las características del que hicimos aquí en este Paraninfo. Lo hicimos en el salón del Colegio Don Bosco en el Alto. Una asistencia impresionante, y todos eran jóvenes. De modo que estaban también conectados con la música popular, o la música popular les daba salida a lo que en ese momento les estaba oprimiendo el pecho. El Colegio Don Bosco en el Alto, el Centro Juvenil Don Bosco, porque no era colegio. Perdón. El Centro Juvenil Don Bosco del Alto fue inclusive intervenido, entiendo, en el golpe del 80. Exactamente. Entonces, un concierto realmente hermoso, lo recuerdo. Había un muchacho que se sentó a la orilla del escenario
y pichó toda la noche sentadito ahí escuchando las canciones desde un lugar privilegiado, ¿eh? Ponte ahí y escuchas todo. De modo que, y eran jóvenes, y había mujeres, había hombres trabajadores, fue un concierto lindísimo. De modo que había una necesidad de ellos también de tener este espacio de contacto con la música y entre ellos, porque fueron ellos los que nos pidieron ir allá a cantar. Y bueno, cuando lo hicimos fue hermoso, y los finales siempre han sido lindos. Pues para seguir con estas confesiones, así como aquí me tocó ver a Sabia Nueva por primera vez en este Paraninfo Universitario, fue en el Centro Juvenil Don Bosco, cuando habíamos llegado al Alto con mi familia, que empecé a apreciar el tema del cine, porque se trabajaba mucho con un cineclub ahí y era esta expresión, por la manera en que la gente y los jóvenes, las jóvenes, se expresaban en ese escenario político. Un escenario político que no se quedó en la fase de la dictadura. ¿Qué pasó después? Te lo dejo un ratito, porque vamos a volver para conversar de eso. ¿Qué pasó después, más allá de ese cierre de la dictadura, la apertura democrática con la canción, con la música, con el diálogo con las nuevas generaciones? De eso hablaremos en un momentito aquí en La Olla, Sazón Pública.